Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Buenas tardes, Bienvenida, doctora. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde también para todos ustedes. Las tardes en Televen se han convertido en un espacio absolutamente importante para todos los venezolanos. Mientras más adversidad, más problemas, más cosas que interpretar desde el punto de vista jurídico, nosotros desde acá ponemos eso que significa la constitucionalidad, la legalidad, la necesaria reflexión para el ejercicio de la ciudadanía, la importancia más que nunca de los abogados y de las instituciones que tienen poder de decisión sobre los conflictos. Los venezolanos tenemos absoluta capacidad para poder resolver nuestros problemas dentro del marco de lo legalmente establecido. La violencia jamás ha sido una forma para salir de ningún problema. De eso han hablado los filósofos, han hablado los premios Nobel de la Paz. Muchísima gente se ha pronunciado a lo largo de toda la historia de la humanidad. No vamos a ser nosotros la excepción. Por eso siempre esto que vemos acá, que es el ejemplo de los conflictos entre los particulares, es el reflejo de lo que después sucede a nuestro alrededor. Por eso comencemos por arreglar la casa. Si usted arregla sus problemas personales, seguramente va a poder resolver los problemas colectivos. @sedichopiso_TV, @sedichopiso_Televen en Instagram. Y mis dos cuentas en Twitter, @MoniFernández, y en Instagram, @MoniFernández con Z y con S. Por todas esas vías nosotros damos el mensaje que nos ha caracterizado durante todo el tiempo que tenemos al aire con Venezuela, y es un mensaje donde prive la conciencia, la legalidad, la ciudadanía y el ejercicio, por supuesto, de todos los derechos humanos. Adelante, señor director. Doctora Mónica, exijo justicia para mi persona. Ya está aquí Jerry Chiaro del primer caso. Jerry, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Cuéntame qué le pasó. Bueno, yo vengo por aquí para que me dé su asesoría porque quiero demandar a la empresa para la cual trabajé, ya que fui producto de una agresión dentro de la empresa y la cual ya yo he estado en otras instancias tratando de resolver el caso y todavía no he solventado dicho caso. ¿Qué pasó? ¿En qué trabajaba usted? Yo trabajo para una empresa en el departamento de seguridad y estando yo de reposo, fui a hacer unas diligencias dentro de la empresa que era retirar un cheque de la guardería de mi hijo, al cual cuando llegué a retirarlo, hubo un percance con un jefe indirecto mío y él mismo en tonos altaneros, refiriéndose a mi persona, me trató de influenciar de alguna manera diciendo que el reposo que era chimbo y que lo que yo tenía en la columna era un paro y todo ese tipo de cosas, un simulacro. Porque me está diciendo al escuchar que tenían inclusive guardería, entiendo que es una empresa de seguridad grande. ¿Y usted era vigilante o qué trabajaba usted realmente en la empresa? Yo trabajaba en la parte de seguridad interna y la empresa se dedica al ramo de fletería. Ok. Sí, entonces, bueno, cuando llegó a retirar mi cheque, tuve percance con un jefe indirecto mío, no era jefe directo mío. ¿Cuánto tiempo tenía trabajando en la empresa? En ese momento tenía ya 5 meses. Apenas 5 meses. 5 meses. ¿Y de qué y por qué era el reposo? El reposo al principio se me detectó una lumbociatalgia. ¿Al principio es cuándo? ¿Antes de empezar la relación laboral o después? No, en transcurso de la relación laboral. A raíz de los 5 meses me empezó la dolencia. Cuando me dirigí al médico para que me evaluara, detectaron fue una lumbociatalgia. Y después con otros ciertos exámenes, más ya extensos, radiografías, ecosonogramas, resonancias magnéticas y todo ese tipo de cosas, me detectaron una hernia lumbar. Ok. Primero, cuando entró a trabajar en la empresa, ¿le hicieron exámenes de ingreso? Eso es correcto. Y en esos exámenes de ingreso se incluyó su parte lumbar, le incluyeron la evaluación de toda esa parte que después parecía que tenía usted un daño, ¿o no? No, ellos hicieron los exámenes regulares de sangre, estatura, medición, cardíaco, menos
referente a la espalda. Claro, pero una hernia no se desarrolla en 5 meses. Por supuesto que no. Y menos en un trabajo de seguridad interna, porque si es seguridad interna, me imagino que usted se dedicaba a algo que no requiere sino más bien observación, prevención, no es peso, Correcto. etcétera, ¿no? O sea, que usted ya tenía ese padecimiento previamente. Bueno, según los resultados que arrojaron los exámenes, es una enfermedad progresiva, la cual, bueno, tuve la mala suerte de mi parte de estar trabajando ahí y ahí fue donde empezó la dolencia como tal, trabajando con ellos. Pero si es una enfermedad progresiva, escapa de la enfermedad ocupacional. Por supuesto. Ok, ajá. O sea que usted no está discutiendo el tema vinculado con el IPSACEL desde el punto de vista de su seguridad personal en el empleo, ¿no? No, no. Okay. Porque hay que aclararlo porque, lógicamente, si usted me dice, no, yo tengo 10 años trabajando para la empresa y resulta que la silla o el estar parado todo el tiempo por el tema seguridad me puede haber ocasionado, yo diría que sí, pero efectivamente al ser progresivo, al ser un daño que estaba previo y tener usted solo 5 meses en la empresa, ya obviamente escapamos de allí. Pero como siempre le digo a las empresas, mientras menos exámenes médicos ustedes hagan, para poder ingresar a un trabajador, más riesgo laboral tienen que asumir. Por eso es que hay que hacerle exámenes de todo. Correcto. Y entonces, esta pelea, que por lo que entiendo fue una pelea personal con un supuesto jefe inmediato, ¿o era jefe o no era jefe? Sí, era jefe, pero no mi jefe directo. Él se dedicaba, él era o ex jefe de escoltas de la empresa. Y yo tenía, aparte de mi jefe directo, y un supervisor directo a mi hijo. A sus órdenes, pues. Ahora, ¿él por qué tiene que supervisar su permiso o su reposo? Porque tenía esa facultad. No tengo ni la menor idea, doctora. Se metió, o sea, él estaba donde yo fui a retirar mi cheque, él estaba en su oficina donde yo tenía que retirar mi cheque, estaba el asistente de él ahí dentro de la oficina, que era la que me dio el cheque, y mientras ella procesaba el cheque para dármelo y firmar el recibo de acuse de que yo lo recibí, él empezó con su altanería a indagar por qué yo no había ido durante 15 días, porque parece que Recursos Humanos, que fue aquí en la parte que yo le informé, no le comunicó nada a él y por eso me imaginé que él estaba interrogándome de esa manera tan repetitiva. Pero Recursos Humanos tenían la obligación de participarle a él, es decir, dentro de una estructura jerárquica de una empresa, uno sabe quiénes son sus jefes directos. Claro. Y hay una especie de cadena de mando que es el órgano regular. Correcto. Usted, Recursos Humanos es la dependencia, pero usted estaba adscrito al Departamento de Seguridad. Sí, y correcto. este sujeto tenía unas funciones de supervisor o jefe en el Departamento de Seguridad. Correcto. O sea que al final había una dependencia entre usted y el señor. Sí. Ajá. Él revisa los papeles y ¿qué le dice? Bueno, él dice que al parecer a él no le parece verídico los documentos de reposo. Él diciendo que me va a denunciar si llegase a él a investigar y corroborar que los documentos eran falsos y que la dolencia que yo tenía en la espalda era algún simulacro para yo no ejercer en mis días laborales mis labores. ¿Cuánto tiempo llevaba de reposo para ese momento? 15 días. Iba 14. El 15º día ya yo me tenía que reincorporar a la empresa y por eso es que yo estaba en la empresa porque la empresa me llamó, yo avisándoles que el día siguiente me iba a reincorporar y la empresa me llamó para ellos ir contactándome una cita antes de que ingresara para hacerme una evaluación médica con unos médicos de la confianza de ellos, me imagino. Supongo que con ese tiempo el permiso estaba avalado o el reposo estaba avalado por el Seguro Social. Eso es correcto. ¿Eso está allí? Sí, doctora. Por favor, Expósito, pásame los documentos. Pásamelos todos, por favor, Sí, para yo irte por favor. preguntando, porque ya nos vamos a tener que ir al receso. ¿Cómo no? Al final, ¿qué sucede entre usted y el otro sujeto que me está mencionando? Gracias. Ok, bueno, al yo entregarle el reposo y a ver toda esta confrontación de él hacia mi persona, yo al retirarme con el cheque, le digo que lo que no me pareció fue su actitud altanera de cómo me trató y de que me demandara, pues. O sea, eso, si él quería investigar sus cosas, lo hiciera y tomara lo que tenía que hacer, pues. Y yo estaba pensando que el señor se iba a parar del escritorio, permiso, disculpe, de la silla y a darme la mano, a despedirse o a pedirme disculpas. Y me dio una cachetada arrojándome al suelo y quedé inconsciente más o menos como por 5 minutos. ¿Inconsciente 5 minutos por una cachetada? Sí.
Eso no es ni en el boxeo. En el boxeo te dan un knockout, te cuentan 1 minuto y te paras. Sí, bueno, entre Estás como inconsciente... exagerando. O sea, No, te dio bueno. un mamonazo y te caíste. No. Me dio una- Quedaste inconsciente. Sí, quedé aturdido e inconsciente a la vez, porque duré cierto tiempo sin saber de mí. Cuando me reincorporé, todavía estaba aturdido. Incluso después me fui a hacer unos exámenes y producto del impacto de la cachetada que él me dio, tengo una perforación timpánica en el oído, la cual me está produciendo mareos. ¿Pero el y señor todo. era boxeador o qué? Bueno, es una persona bastante alta y robusta y para mi condición física en ese momento y me agarra de sorpresa, obviamente que ¿Quién certificó eso? Que supuestamente tienes eso producto de ese golpe que te dio. No estamos justificando los golpes ni muchísimo menos, ¿no? Pero ya va. La casuística criminal es la casuística criminal y lo que me estás describiendo no produce el daño que me estás contando. ¿Quién certificó eso? Ok, yo por medio de la empresa, que tenemos un seguro, contacté a un doctor y me hice los exámenes con ellos y ellos certificaron, vi con su... ¿Y eso está acá? Sí, Bueno. Ni que no era Manuel Piedra Durán, ¿no? ¿Es que se llamaba? Sí, ni siquiera. ¿Ah? Ni siquiera un golpe. Yo que le doy al saco todos los días. Bueno, voy a practicar para ver. Vamos al receso, Alexi. Déjame revisar los papeles que tienes acá, porque veo varias cosas que te quiero preguntar sobre entes públicos que has visitado. Quiero saber las razones y hay que aclarar algunas cosas entre la responsabilidad penal individual, la responsabilidad civil individual y la responsabilidad patronal, que son 3 cosas distintas. Les cuento al regreso del receso. Pero me llama la atención que si esto es el 22 de julio de 2016, por lo menos acá, yo no sé si tú tienes otro, pero yo tengo es un informe médico del 22 de agosto de 2016, un mes después. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Jerry Quiero está acá, yo estoy revisando la documentación que traes porque esta que está acá es lo vinculado con tu hernia lumbar y con todos los exámenes previos que se determinaron, que insisto, al ser una enfermedad progresiva, no está directamente vinculada con tu tema, porque efectivamente tienes algunas alteraciones en tus lumbares cuarta y quinta que tienen que ver con daños previos en tu posición lumbar. ¿A qué te dedicabas tú antes de trabajar allí? siempre, doctor, he trabajado en el área de seguridad. Nunca he hecho ningún tipo de esfuerzo más allá del normal. Y bueno, me padecí ese dolor estando trabajando para la empresa. Una pregunta. ¿Tú realizas algún deporte extremo o tienes algún tipo de actividad física extra laboral, por supuesto? No, lo normal es jugar fútbol en un parque. A nivel profesional llegué a jugar fútbol en algún momento, pero ningún incidente de tipo mayor. ¿Natación, por ejemplo? No, playa, cuando voy a la playa que nado. Tuve hace muchos años un accidente automovilístico. Me imagino que producto puede ser de eso, se haya generado cierta deformidad en la espalda, en la columna. Porque estamos tratando de determinar el tema que tú alegas de que se te ocasionó un daño en el oído producto del golpe que este sujeto te diera en el espacio laboral. Porque yo decía antes de irme al receso, una cosa es la responsabilidad penal personal, otra es la responsabilidad laboral y otra es la responsabilidad civil. Desde el punto de vista penal, cada quien responde por sus actos como un hecho individual. Correcto. En el momento que el señor te da ese golpe que tú refieres, creo que producción me puso acá, tú entregaste una fotografía, ¿no? Correcto. ¿Tú te hiciste medicatura forense de eso? Cuando yo fui a fiscalía a exponer mi caso, me recomendaron, porque ellos lo exigen también para la resulta del expediente, hacerme el examen de otorrino, el cual me realicé y el cual les hice entrega del mismo examen al médico forense. ¿Pero te lo hiciste el mismo día?
Bueno, eso lleva un proceso por mi seguro con la empresa. No, pero digo, ¿la denuncia la hiciste el mismo día? Bueno, yo me dirigí a la jurisdicción de la Policía Científica de Chacao, en el cual me fui a colocar mi denuncia y al término de que el funcionario me terminara de atender, llegó el gerente general de la empresa con el que me agravió y otra persona que también estaba involucrada en el agravio, que también me amenazó de muerte si yo llegaba a denunciarlos. Y cuando ellos ingresaron, hablaron con la funcionaria en jefe de la jefatura y la demanda no procedió y se retiraron. Demanda no, porque eso es denuncia. La denuncia, disculpe doctora, la denuncia. Pregunto algo. Esta denuncia que tienes acá, que es de la oficina del Departamento de Atención a las Víctimas, esta supongo que la hiciste por amenaza a muerte. Correcto. Porque esta es la dependencia que recibe las denuncias por amenaza a muerte. Correcto. ¿En qué fecha hiciste esta denuncia? No tengo la menor idea. Creo que debe estar ahí en la acuse de ahí. Esta fecha que está acá, ¿coincide con la fecha de la lesión que tú dices te ocasionaron? Bueno, no es de un día para otro, pero fue en esos días, dado que estuve haciendo ciertas diligencias porque quería asesorarme con respecto a qué entes ir para hacer todo como debía de ser. Que fíjate que es que hay cosas que a mí no me terminan de cuadrar. Según esto, tú fuiste al Ministerio Público el 22 de julio Correcto. de 2017, según esta fecha que está acá. Julio. Sí. Según esto que está acá, el 22 de julio, pues pareciera que te presentaste en ese espacio. Sí. Durante este momento, que es donde tú colocas tu denuncia, porque presumo que vas allí producto de las lesiones que dicen haberte ocasionado, ¿tú sabías en este momento que ya tenías las lesiones o solo fuiste a denunciar por el golpe que te hicieron? Fui a denunciar por las dos cosas. Fui a denunciar tanto por el golpe como por la otra amenaza. Cuando a ti te dan el golpe, que es esto que está acá, vamos a ver, y ayúdame allí para ver que se vea en la pantalla. A ver, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Es que el brillo no me ayuda mucho. Cuando yo veo esto, cuando yo veo esto, la lesión que se observa acá no es una lesión suficientemente grande como para considerar que pasaba de simplemente eso que es un enrojecimiento temporal de la piel producto de, si efectivamente, un golpe, ¿no? Esto es como una, si te ves, es casi poco visible. Es un pequeño enrojecimiento. Creo que por aquí no lo vamos a poder ver muy bien, porque el enrojecimiento está como por acá. ¿Tú en ese momento sentiste algo más allá de eso? Sí, estaba todavía desorientado porque desde esa fecha, desde ese momento de la agresión hasta ahorita, tengo todavía el zumbido en el oído producto del impacto. O sea, tengo la molestia todavía. ¿Por qué te lo pregunto? Tráeme el testigo, Rondón o Expo. Ven acá un momento, tú que eres más blanco que yo. Búscame tú el testigo. Si yo le hago, ¿te puedo pegar? Bueno. Si yo le hago acá, esto a por favor. Rondón, probablemente en pocos segundos esto se va a colocar enrojecido, con el mismo enrojecimiento. Inclusive, si yo te estoy maltratando hoy, pero es producto... Inmediatamente esto se comienza a colocar rojo y en la medida que pasa te va ardiendo más. Pero no pasa de un simple enrojecimiento en la piel. Lo que yo veo acá es un simple enrojecimiento en la piel. Lógicamente, si el golpe te dio mal, probablemente haya producido un daño interno. Pero me llama la atención que si esto es el 22 de julio de 2016, por lo menos acá, yo no sé si tú tienes otro, pero yo tengo es un informe médico del 22 de agosto de 2016, un mes después. Si a mí me dan un golpe y yo me siento mal y yo digo, siento algo, por ejemplo, los oídos es una de las partes más delicadas del cuerpo. Correcto. Si a mí me duele un oído, si yo tengo un malestar en el oído, inmediatamente tengo que ir a un otorrino y verifico el daño. ¿Por qué un mes después? Claro, doctora. Habían otras dolencias que tenía, como le dije en un principio, que era la columna. Sí, pero es que eso no está en juego porque eso es la razón por la cual se supone estabas de reposo. Correcto. Que aquí lo que estamos centrándonos, según tu reclamo, y es lo que te trae acá,
según por lo que dice esta ficha, es precisamente el hecho de que alguien dentro del espacio laboral, teniendo una posición superior a ti, de un cierto grado de dependencia, porque eso es lo que cambia todo el juego. No las lesiones personales, porque son responsabilidad individual de quien te las haya ocasionado. Pero si alguno de mis muchachos de unos libres, que aquí nos llevamos todos bien, se caen a golpes dentro del espacio laboral, ahí entra un tema de seguridad, responsabilidad de la empresa por un tema de subordinación o dependencia del empleado a su patrono, que lo establece el Código Civil y que lo establece la LOPSIMAT y que lo establece la Ley del Trabajo. Entonces, hay que ver en qué contexto se produjo eso. Te pregunto entonces de nuevo, ¿por qué vas al médico un mes después? Ok. Resulta que ellos tienen un protocolo porque al mes tengo 3 consultas que tengo que usar con el seguro. Ya yo habría cubierto la cantidad de consultas médicas o citas por medio del seguro. Tuve que esperar al mes siguiente para poder retomar las nuevas consultas de las 3 que tengo al mes. Cuando pude realizarme la cita, fue que pude acudir al médico. Uno de los errores, y no quiero que se vea acá el nombre de la clínica, en este informe por lo menos yo tengo una fecha, pero en este yo no tengo ni siquiera una fecha. O sea, todo documento que no tenga fecha no es válido. Para que lo entiendas tú y todo el mundo y los mismos médicos. O sea, yo no puedo certificarle algo a él hoy que no tenga fecha y hora exacta. Porque esto puede ser del 1500, como puede ser de antes de ayer, como efectivamente puede ser el día que efectivamente te ocasionaron el daño en el momento que te hiciste en el examen. Pero probatoriamente esto es una debilidad dentro de tu documentación. Ya la atiendo Mercedes Rivero. Cuando regrese del receso, tú me tienes ahí una información que yo mandé a pedir. ¿Te dolió? No, pues a mí sí. Dame el papelito. Está fuerte, Rondón, está fuerte. A ti no te va a pegar, hijo, que estás empezando. Además me puede agarrar la alumna. Vamos un momento al receso y vemos esto que mandé a traducir aquí enseguida. No creo que esté equivocado con su especialidad. No, el diagnóstico no está equivocado, compadre. Yo no te estoy diciendo eso, no te confundas. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Jerry Chiaro y Mercedes Rivero, que te dejé antes de irnos al receso, tú vienes de testigo. Correcto. ¿Sabes algo sobre el caso en concreto? Sí, doctora. Cuéntame. O sea, yo soy la esposa del demandante. El día que él fue agredido por ese compañero de él me hizo una llamada que lo auxiliara porque relativamente se sentía como que mareado en el momento. Cuando yo me percato de la cara, tiene la cara totalmente colorada, me dice que estaba mareado. En ese momento andaba con uno de nuestros hijos y lo acompañé a hacer la denuncia. Pues lo dejé ahí un momento mientras que yo llevaba al niño para la casa para poderlo acompañar relativamente. Pues eso en fecha fue, como usted comentó, el 21 de julio exactamente. Pues. Y el día siguiente fue cuando también lo acompañé a él a lo que es el Ministerio Público para asesorarnos más de qué era lo que realmente teníamos que hacer, ya que ya él tenía una dolencia, un padecimiento que no lleva a cabo la agresión que él ameritó, pero que tampoco se aplaude porque el jefe tenía que respetar la dolencia que él tenía y si tenía alguna duda tenía que hacer la denuncia pertinente, pues. Yo no estoy confiando de ti, de que te dieron tu mamonazo, te lo dieron. O sea, eso está visible, pero yo vuelvo con mi tema de la foto. Y me disculpan, pero en esto es que yo me dedico a esto, pues. Esta es mi área, es penal, Claro. criminalística. Y la casuística me dice, el golpe que dices haber recibido, más esta fotografía que yo veo acá, inclusive de esta fotografía se evidencia que la mayor fuerza del golpe que recibiste, que no dudo que lo recibiste, es en tu mejilla. Es en tu pómulo. Ni siquiera hay un enrojecimiento del oído. Bueno, doctora, disculpe. O sea, del oído no, ni siquiera de la oreja, que es la parte exterior visible, ¿no? Y luego, cuando veo los exámenes médicos, de lo que yo leo acá, en este examen médico, que además fue un mes después,
O sea, si tú tienes perforado o probablemente perforado, entonces es que no puedes estar un mes. No puedes estar un mes porque los dolores serían insoportables. Lo fueron. Y sin tratamiento. Sí, el doctor que me realizó el examen me mandó unos medicamentos unos analgésicos para ir desinflamando y unos desinflamatorios para ir relajando los dolores y la inflamación que tenía. ¿De qué lado fue el golpe? Del lado izquierdo. Y Inclusive acá, uno de los exámenes que te hacen dice fístula perilinfática superada. Si es superada, probablemente pudo tener relación con una lesión anterior. Traumatismo otológico y perforación timpánica a precisar. ¿Sabes dónde está el tímpano? correcto. Náguara. O sea, el tímpano está... o sea, si vemos, ¿te acuerdas cuando estudiábamos biología en el colegio? Claro. Que veíamos todo lo... Está muy atrás. Por eso te hablaba del tema de los boxeadores, que yo lo que digo no siempre lo digo por sarcasmo, lo digo por en serio. O sea, es que ni siquiera en un golpe en el boxeo es un daño común que se produzca. Bueno, ¿Y dónde reciben los golpes los boxeadores? Precisamente es en este área. bueno, doctora, el doctor no creo que esté equivocado con su especialidad. No, el diagnóstico no está equivocado, compadre. Yo no te estoy diciendo eso, no te confundas. Yo no estoy dudando del diagnóstico. Lo que estoy dudando es que el diagnóstico sea causa de la lesión que tú estás alegando. Son dos cosas distintas. Bueno, eso es Son dos cosas distintas. Una cosa es que a mí me duele la rodilla y otra cosa distinta es que yo le diga que la culpa es de Televen por cuando yo me bajo la escalera. Eso es lo que te estoy diciendo. Para que no vayas a perder tu tiempo y tu energía en causas que probablemente no te vayan a dar un resultado. Porque dentro de todo lo que tú me muestras acá, lo único que yo veo con mayor probabilidad es esto que tú además le estás reclamando a la empresa tu reenganche porque te votaron. ¿O cómo fue esto? Sí, bueno, a raíz del inconveniente que se presentó y el reposo que yo tuve, porque después me extendieron el reposo, logró detectarse la hernia y bueno, me mandaron un cierto reposo y después hice todos los trámites para la operación. Después que me operé y me rehabilité, que ingresé otra vez a trabajar en la empresa, ellos llegaron a un acuerdo verbal conmigo. ¿Acuerdo contigo implica que lo aceptaste? Sí, sí. ¿Y entonces por qué después vas y pides el reenganche en la inspectoría? Eso fue por la asesoría que le estoy diciendo del abogado que en ese momento me estaba aconsejando y él me dijo que después, porque él me iba a representar, y él después íbamos a ir a pelear por la diferencia de prestaciones sociales más toda la involucración de la indemnización por parte de la agresión que tuve. La agresión en todo caso fue personal y responde a título personal quien te la ocasionó. Y probatoriamente es absolutamente débil que haya una casuística que determine que el daño que se certificó en tu oído, no certificado por un médico forense, sea directamente vinculado con el daño producto de la lesión visible, que según si yo lo veo así, son unas lesiones levísimas de curación de menos de 24 horas. No obstante, eso lo determinará el médico forense y eso es un asunto de responsabilidad penal personal de quien te ocasionó la lesión. Lo que sí no entiendo es cómo tú llegas a un acuerdo con una empresa donde aceptas una salida consensuada, porque yo no te quiero, tú tampoco me quieres, tú vienes lesionado y yo acepto la liquidación y luego pides el reenganche. O sea, el reenganche es cuando a ti te malvotaron. Sí. Si tú negocias, no hay reenganche. Que tú puedes pedir una revisión del cálculo de tus prestaciones, tus derechos laborales que, bueno, cestatique, alimentación, seguro social, que no te los pagaron, eso es otra cosa, pero no el reenganche porque usted negoció con la empresa. Bueno, doctora, yo hice todo eso, como le estoy diciendo, por la asesoría que tuve de esta persona, que es un abogado, y el cual, bueno, me confié en su profesionalismo. Solo se pide reenganche cuando uno está mal votado. Cuando uno acepta un convenio con la empresa, lo firma y está de acuerdo, hay una renuncia voluntaria sobre la base de un acuerdo y eso se ve clarito. Porque si a ti te tocan 100 y tú negocias con la empresa que en vez de votarte, abrirte una calificación de despido o decirte que estás en un reposo que no es el legal, la empresa te dice, mira, no vamos a pelear, fírmame aquí, yo te doy el doble, entonces te doy 200. Si tú te cobró 200, inmediatamente se ve que no fue un despido. Un acuerdo. Entonces, lamentablemente,
Voy a rechazar la solicitud porque no veo ningún elemento probatorio para impulsarlo, más allá, insisto, de cualquier reclamo de diferencias salariales que te correspondan por derecho a tu liquidación. Por lo tanto, rechazo la solicitud. Por favor. Por favor. Receso, señor Alexis. Tenga cuidado, no vaya a ser que la raza le dé con la cámara. Porque eso sí sería un accidente laboral que lo está persiguiendo por allí. Vamos un momento al receso. Los tiempos, la documentación, las experticias, las cosas hechas oportunamente son lo que nos salva a nosotros de cualquier interpretación desde el punto de vista legal sobre causa, origen y consecuencia para hacer reclamos en cualquiera de los ámbitos civil, penal o inclusive laboral. Así que pendientes de eso. Vamos al receso. Aquí la vida, lamentablemente, señor Gilberto, le duele solamente a los familiares de la persona que tiene que enterrar. Sí, sí. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Ya estoy acá con ustedes. Vamos a ver qué nos trae el segundo caso, por favor. Doctora Mónica, no me regresarán a mi hijo, pero exijo justicia. Buenas tardes, señor Gilberto Castillo. ¿Cómo está, Gilberto? Buenas tardes, doctora. Cuénteme qué sucedió. Me dice acá producción que su contraparte no quiso acudir al programa. ¿Qué pasó? Primero quiero darle las gracias a usted y a todo el equipo que la acompaña por la atención de mi caso. Un accidente de tránsito donde falleció mi hijo. Ah, caramba. Tiene 2 meses de fallecido. Bueno, él el día sábado 25 de marzo, sobre la madrugada, sale de Tinaquillo, Estado Cogede, junto con 2 primos y un amigo, a vender unos barriletes. Mi hijo es motorizado, mototaxista, ¿ves? Pero como la moto la tiene dañada, ya tenía relativamente un tiempo parada en la casa, y él se ayudó con los primos y con el amigo a hacer unos barriletes para salir a venderlos. Parece que le fue muy bien. Tomaron un taxi aproximadamente pasadas las 5 de la tarde en un sector de la base naval de Puerto Cabello. Ok. Habían rodado aproximadamente como 1 kilómetro, posiblemente un poquito más, un sector que le llaman la curva de Dianca. Un conductor de otro vehículo que no sabemos el motivo, la razón, la circunstancia por la que presumo que perdió el control, impactaron relativamente de frente. Con el taxi donde iba su hijo. Sí, correcto. Digo relativamente de frente porque, bueno, aquí está, tengo documentos de tribunales, croquis, una cantidad de cosas, y aparece que se dieron de frente. Rondón, por favor. ¿Cómo no, doctora? Pero usted se va a dar cuenta que el choque no fue de frente. Pues. Gracias. Pero al final, producto Sí, del choque. correcto, sí, por un descontrol de uno de los vehículos, se dieron, esa es la foto de Esta fotografía está en el periódico. Este es un periódico de circulación regional. Correcto. Lo voy a mostrar, no la imagen de abajo porque hay una persona lesionada, pero sí quiero explicarles todo aquello que salga en un artículo de prensa tiene absolutamente validez legal porque se considera un hecho notorio y público, y por lo tanto esto es un aval de lo que usted está diciendo. Y además no es publicidad, sino que es el soporte legal en el cual está apareciendo esto. Un accidente fatal provocó 2 muertos y 6 heridos. ¿Quién, además de su hijo, falleció? El día del accidente, en ese momento, fallece el taxista. ¿Y su hijo que iba allí en ese Horas después fallece un primo de mi hijo de 13 años de edad. Y mi hijo duró 14 días en coma hasta que fallece. Este vehículo es el taxi. vehículo donde iban ellos. El taxi que tomaron mi hijo. Es un carrito pequeño. Increíble. ¿Fue en Puerto Cabello exactamente? Sí, en sector Dianca. Ok, cuénteme qué pasó después. Bueno, lo que pasó fue que mientras que lo ¿Quién fallecido, era agente policial? el conductor del vehículo
se ayudaba taxiando. El que muere. El que muere instantáneamente. Ok. Prácticamente instantáneamente. ¿Y quién produce el accidente? Un joven de 19 años de edad. ¿Se determinó cuál fue la causa del accidente? Es No. decir, exceso de velocidad, alcohol. No, eso es parte de lo que me doy cuenta que no aparece en el expediente como tal. Yo contacté a una abogada en el municipio de Puerto Cabello y me hizo la solicitud en tribunales y me entregó, creo que parte del expediente. Me lo entregan como completo, pero yo veo que ahí faltan algunas Oye, cosas. es mi día. Porque esta es mi área de pasión y además de absoluta profesionalización, que es el área penal. Eso fue lo que me dijeron que venía. La lesión, me imagino que el conductor del otro vehículo también queda lesionado. ¿O no? Aporreos leves. Ahí hay algo Pero que- lo detienen. ¿Ah? Ahí lo Sí, detienen. Sí, porque aparece que fue presentado ante tribunales. Y le dan Sí, una fue- medida provisional de libertad. Correcto, ahí aparece todo eso, sí. Fíjense Lo que que este me- tema de los accidentes de tránsito sigue siendo un tema despreciado por todos, ¿no? Porque Sí. primero, si yo le cuento a usted cuántas personas han fallecido en accidentes de tránsito en los últimos años, probablemente a usted ahora le interese la cifra porque lamentablemente perdió a un hijo y a un sobrino en un accidente como este. Pero yo debo decirles que Venezuela es uno de los países con mayor índice de homicidios en accidentes de tránsito o de muertes en accidentes de tránsito por causa violenta. En el año 2000, apenas en el 2000, no he revisado el anuario de mortalidad del Ministerio de Sanidad, pero solo en el 2012, había más de 6.000 personas fallecidas en accidentes de tránsito. 6.000. Por supuesto, esto ha aumentado en los últimos años y seguimos ni pendientes. Las vías hechas un desastre, huecos por todos lados, accesos en las vías públicas, no hay iluminación, la gente va a exceso de velocidad, manejan borrachos, manejan sin cinturón de seguridad. Aquí la vida, lamentablemente, señor Gilberto, le duele solamente a los familiares de la persona que tiene que enterrar. Sí, señor. En cualquier escenario, porque es que la vida se ha desvalorizado de tal punto aquí que ya es normal. Lo robaron y murió. ¿Qué estaba haciendo y murió? No puede ser normal. O sea, su caso, y yo lo he repetido hasta el cansancio, no le va a devolver la vida a su hijo. Es correcto, claro. Pero que quede impune, que no hagamos nada como autoridades porque no nos importa. Y les cuento algo más, en el Brasil, que lo tenemos aquí al ladito, en Brasil los accidentes de tránsito no son seguridad vial, se incluye dentro de las cifras vinculadas con seguridad ciudadana para poder controlarlo desde el Estado de manera directa. Entonces no hacemos nada. Terminamos soltando al agresor porque él no quiso hacer daño, a menos que sea un caso famoso, ¿no? Porque si es un caso famoso, entonces hay una privativa de libertad y hay dolo eventual y hay todo lo demás. Pero si es el hijo suyo, fue un accidente. No siempre es un accidente. No siempre es un accidente por culpa, bueno, se me fueron los frenos, me coleé, lamentablemente cosas que yo no puedo controlar. La mayor cantidad de veces los accidentes de tránsito son por imprudencia del conductor. Y eso no es culposo. Estudiantes de Derecho, eso es dolo a título eventual. Y hay que analizarlo y hay que reformar el Código Penal. De eso voy a hablar al regreso, déjeme revisar qué más tenemos acá. Correcto. Y ver qué podemos hacer, porque yo voy a ser sincera con usted, porque yo no lo puedo engañar. Yo le tengo que decir lo que establece la ley y cuál es la realidad también. Correcto. Para que no perdamos tiempo y esperanza. Sí. Vamos un momento al receso y reviso el expediente. Porque el señor está libre, su hijo está muerto y la vía sigue sin luz. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Gilberto, además su hijo tenía 23 años. 13 años. Y el sobrino, el primo de él, 13 años.
bajaron al puerto a vender su... El niño de 13 años se quería comprar unos zapatos, porque somos gente humilde. Sí, yo soy chofer de un camión. De hecho, desde el accidente no he vuelto a trabajar porque le entregué el camión al dueño, le está haciendo una reparación y no ha salido el camión todavía a trabajar. Y quería tomar lo que usted dijo al principio del programa, que la gente tome conciencia a veces de las cosas, porque yo creo que un joven de 19 años también ir preso. Yo soy chofer, tengo más de 30 años en carretera. Lo que usted acaba de decir ahorita, pregúnteme cuántos accidentes he visto yo y he participado. Yo estaba en accidentes. Los 14 días mi hijo muere, ahí hay una solicitud que hizo una doctora. Él necesitaba una evaluación de un neurólogo. Sí, porque hubo politraumatismos, entre ellos cráneoencefálicos. Correcto, estaba demasiado golpeado. Pues. Aparte de lo que tenía en el resto del cuerpo. Mi hijo perdió hasta el encefalorraquídeo, el líquido de la espalda. Vamos a ver estas fotos, porfa. Este es el estado en el que quedó el vehículo donde su hijo iba. Correcto, sí. Y obviamente, cuando Está la veo copia. esto que le dieron, porque lo que le dieron fue el expediente de tránsito. Sí, Solamente. Con una copia del... Pero aquí falta, ¿oyó? Ya yo le voy a decir que falta. Entre otras cosas. Por eso es que yo digo que a veces perdemos el tiempo en tanta ridiculez, ¿verdad? En odiarnos, en insultarnos, en pelearnos los unos con los otros. Si todo ese tiempo lo invirtiéramos en hacer políticas públicas para este país, la cosa cambiaría. Porque cuando una autoridad de tránsito me coloca a mí en un informe, el sitio donde ocurrió la vía, ¿no? Y me coloca acá no posee ningún tipo de iluminación, no hay separación de canales demarcados, se dificulta la capacidad de maniobra de los conductores. Compadre, o sea, ¿y eso lo vio usted el día del accidente? El día del accidente yo me di cuenta que en esta broma no había luz. El día del accidente yo me di cuenta que la vía está mala. ¡Oh! Háganme el favor y asuma cada quien su responsabilidad, por el amor de Dios. Este es un tema de políticas públicas. El día que tú te partiste la pierna me di cuenta que la acera estaba rota. Si uno aquí sale a manejar y es como si uno estuviese no sé, en la selva haciendo turismo de aventura, porque los vehículos van así todo el tiempo. Y entonces van y lo ponen en el informe. Vaya, vaya, qué sorpresa. Hasta que empecemos a demandar todos y demandar y demandar y demandar y demandar y demandar porque hay un hueco, demandar porque no hay luz, demandar porque no hay nada, demandar por absolutamente todo. Porque el señor está libre, su hijo está muerto y la vía sigue sin luz. Y sin demarcación. Y no pasamos de ser una noticia y una bendita cifra en un gráfico que luego los investigadores conseguimos por allí. Porque además de eso, efectivamente, el vehículo venía en el otro sentido que lo estábamos viendo ahora y prácticamente impacta de frente. Miren cómo queda el carro. Totalmente destruido. Este carro iba en este sentido y el otro carro iba en el otro sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que el carro que iba en el otro sentido se salió de su canal y embistió por un lado al otro. No hay que ser mucho más inteligente. Me disculpan de verdad, pero es que la vida, o sea, un joven de 23 años tiene que estar trabajando por este país. Un joven de 23 años tiene que estar echándole pichón, yendo a la escuela, ¿vale? Yendo a la universidad, trabajando por Venezuela, no enterrado. ¿A quién, Carrizo, le duele eso en este país? ¿A quién? ¿A quién? A Gilberto. A toda la familia. A Pedro, a Juan, a Antonio, pero no nos duele a todos porque la vida se ha convertido en algo que no vale nada. Toda la familia, son 5 familias las que están involucradas ahí en ese accidente. Gilberto, mire, aquí falta un montón de cosas. Lo único que le dieron, Gilberto, es el expediente de tránsito. Con el expediente de tránsito yo no hago absolutamente nada, porque yo necesito saber en el momento que presentan al conductor del otro vehículo qué le calificaron. Ahí aparece, doctor. ¿Okay? Sí, pero no hay nada, no está el acta oficial de la presentación. Es decir, necesito la parte no solo de lo que es el levantamiento de tránsito, que sí está, necesito la parte judicial, que es efectivamente la audiencia de presentación del detenido. Ya para estas alturas debería haber una acusación fiscal formal. Aquí hay que buscar que haya justicia correcto sobre el conductor.
¿Mm? Aquí, lamentablemente, a pesar de ser un delito que pareciera culposo, para mí probablemente no lo sea dentro de mi mente penal bien formada, porque el delito culposo, la pena no va a llegar a 7 meses, para que sepa. Sí, eso ya tenemos esa orientación. De hecho, el caso lo tomaron en un tribunal de primera instancia municipal, claro, por ser en el municipio. Pero tampoco entiendo por qué está allí. Aquí hay 2 o 3 cosas penales que necesito indagar, ¿está bien? Yo voy a colocar a la doctora Rosana Marcano, que es penalista. Usted coordina con ella para que haga el traslado, para que vea el expediente. Yo necesito que ese expediente vaya a otra instancia que no sea esa. No entiendo qué hace allí todavía. Pero eso lo va a descubrir ella leyéndolo con la mente de un penalista. Correcto. Para poder impulsarlo. Quiero que entienda algo y no se le olvide ni a usted ni a nadie. El fiscal del caso es su abogado. Correcto. ¿Qué significa eso? Que el fiscal del caso tiene que trabajar para usted como víctima. Usted no necesita otro abogado, porque el fiscal del caso es su abogado. Para que la gente lo entienda, quien me representa a mí como víctima, porque así lo establece la Constitución y la ley de este país, es el fiscal del caso. Ese es el que tiene que hacer las diligencias. No obstante, el acompañamiento que yo voy a hacer es para traducir lo que hay allí y contribuir con ustedes al impulso de las diligencias penales que son necesarias para el acuerdo reparatorio y para la responsabilidad penal individual. ¿Está claro? Lo siento mucho, Gilberto. Gracias, doctor. Ojalá que esto sirviera para que alguien reflexionara. Y de eso se trata. Por favor. Me voy a despedir porque estoy pasada de tiempo. Además, creo que tengo pocas ganas de decir cosas. Creo que ya ustedes me entendieron, ¿verdad? Ya ustedes vieron mi molestia. Yo creo que aquí hay que decir las cosas por su nombre y por su apellido y que tenemos que ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos. A ver si, en definitiva, valoramos el derecho a la vida y entendemos la responsabilidad que hay desde todo punto de vista sobre los derechos humanos de los venezolanos. Cuídense, por favor, cuídense mucho. Nos vemos en un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.